El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió el martes con un grupo de líderes cristianos evangélicos en la capital del país. Los cristianos de Estados Unidos dicen que apoyan firmemente a Israel. En la reunión, Netanyahu expresó su gratitud por su firme amistad frente al antisemitismo global y a las dolorosas consecuencias de las atrocidades terroristas del 7 de octubre. Netanyahu le dijo al grupo: "Quiero agradecerles por su increíble apoyo en todo momento y especialmente en estos tiempos difíciles. No tenemos mejores amigos que ustedes, y no lo digo a la ligera ni al azar, viene del corazón. También surge de saber cuán profundamente están comprometidos con Israel y con qué fuerza defienden a Israel. La verdad, defender nuestro patrimonio común y nuestros valores comunes". Hoy Netanyahu reflexionó sobre la reunión con los evangélicos estadounidenses y dijo: "Escuchar sus oraciones por el regreso de los rehenes, el bienestar de nuestros soldados y la seguridad del Estado de Israel fue profundamente conmovedor". El pastor John Hagee, líder de Cristianos Unidos por Israel, estuvo entre los partidarios que se reunieron con Netanyahu. John Hagee dijo: "Nuestro mensaje hoy al primer ministro y al pueblo judío de Israel y Estados Unidos es que los cristianos de Estados Unidos apoyan firmemente a Israel. Estamos consternados por la forma en que nuestro gobierno ha estado tratando al pueblo judío y queremos que el pueblo de Israel sepa que los apoyamos firmemente. Creemos que tienen todo el derecho a salir totalmente victoriosos en este conflicto militar y nosotros estamos aquí para decirlo". El US News Syndicate informa que entre los otros asistentes se encontraban el presidente del Consejo de Investigación Familiar, Tony Perkins, el director ejecutivo del proyecto Philos, Luke Moon, la evangelista Paula White, el presidente de Amigos de Sion, Mike Evans, y Jordana Macmillan, directora estadounidense de la fundación israelí Ala Iskakes. Tony Perkins dijo: "Creo que el pueblo de Israel y el pueblo judío no tienen mayor defensor, aliado y amigo que los cristianos evangélicos que creen en la Biblia en este país. Nuestro mensaje al primer ministro es que estamos orando por usted y oro todas las mañanas por el primer ministro personalmente por su nombre y oro para que, como Dios lo ha hecho en el pasado, donde ha manifestado su poder en nombre de Israel, lo haga nuevamente". Branch Latherwell, presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, publicó: "Acabo de tener la oportunidad de reunirme con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Le hice saber que Israel, especialmente después de los horribles ataques del 7 de octubre, tendrán nuestras fervientes oraciones de tantos bautistas del sur". Netanyahu llegó a la capital estadounidense el lunes para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden y pronunciar un discurso el miércoles ante una sesión conjunta del Congreso. El apoyo de los cristianos estadounidenses contrasta marcadamente con la creciente ola de antisemitismo de la izquierda. Durante la visita de Netanyahu a D.C., decenas de manifestantes anti-israelíes realizaron manifestaciones frente a su hotel y la Casa Blanca, mientras que cientos de personas más realizaron una protesta flash mob tomando el edificio de oficinas federal Cannon House, donde muchos legisladores estadounidenses tienen sus oficinas. Las universidades cristianas se oponen al antisemitismo. Mientras tanto, varias universidades cristianas estadounidenses también están expresando su apoyo a los estudiantes judíos en Estados Unidos en este momento. El presidente de la Colorado Christian University, Eric Hough, y el presidente de la Indiana Wesleyan University, John Kulaga, emitieron una carta conjunta extendiendo una sincera invitación a los estudiantes judíos israelíes a estudiar en sus campus, diciendo: "Serán bienvenidos y estarán a salvo. Escribimos para expresar nuestra profunda conmoción e indignación en respuesta al aumento de odio y violencia dirigido contra individuos judíos e israelíes en los campus universitarios de todo Estados Unidos a principios de este año. Todos los administradores universitarios deben tomar medidas decisivas para erradicar las semillas del odio
en sus campus antes de que las raíces del odio se arraiguen en las comunidades académicas. Amigos, recuerden que Dios también está en las noticias. Saludos de parte de Jazz Productions. Vengo ante ti, decidido estoy aquí a expresarte lo que siento, que sin ti no sé vivir. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús. Desesperado